En nuestro video de matemáticas estaremos hablando de dos situaciones matemáticas importantes y se refiere a las sucesiones. Aunque hay diferentes tipos de sucesiones, el día de hoy vamos a ver dos muy importantes, que es nada menos la sucesión aritmética y la sucesión geométrica. Vamos entonces a entrar en materia. Cuando hablamos de sucesión, se refiere a una serie de elementos que pueden ser finitos o infinitos y que se siguen unos a otros, o sea, detrás unos de otros, tanto en el tiempo como en el espacio, y obedeciendo cierto tipo de orden. Y por eso la sucesión numérica en matemáticas nada menos que son números o expresiones matemáticas que siguen unas detrás de otros con reglas totalmente establecidas. Las sucesiones numéricas pueden ser hacia adelante, por ejemplo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, o sea de manera ascendente, hacia atrás, o sea 4, 3, 2, 1, o sea de forma descendente, alternadas 2, 4, 6, 8 o alternas 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. De esta manera entonces vamos a ver, y por eso yo decía que existen varios tipos de sucesiones, pero la que vamos a ver principalmente es la sucesión aritmética. Y las sucesiones aritméticas se distinguen porque las diferencias entre cada término es totalmente constante, o sea continuo. Por lo tanto, podemos definir como una fórmula, y en esta fórmula se utiliza xn para definir x como el término en el que iniciamos y n como la posición del término en la diferente sucesión. Por ejemplo, podemos decir x5 sería el quinto término de la sucesión. Ahora, en una secuencia de números en la cual la diferencia entre dos términos consecutivos es una constante, o sea un número ya es preestablecido, excepto el primer término que se establece desde inicio. El valor de la constante, o sea la letra D, puede ser positivo o también puede ser negativo. Pero para que entendamos todo esto, vamos a ver algunos ejemplos. La sucesión 2, 5, 8, 11, 14, 17 es un ejemplo de sucesión y es una sucesión aritmética, dado que la diferencia entre término y término consecutivo nos da una constante de el valor número 3. Por ejemplo, de 2 a 5 hay 3, de 5 a 8 hay 3, de 8 a 11 hay 3 y así de manera sucesiva. Vamos a verlo en otro ejemplo más. Por ejemplo, tenemos ahí la sucesión siguiente que está representada con S. S es igual a 2, 6, 10, 14. En este ejemplo claro de sucesión aritmética vemos cómo la diferencia entre término y término consecutivo es el valor del número 4. De 2 a 6 hay 4, de 6 a 10 hay 4, de 10 a 14 hay 4. Si se dan cuenta, la sucesión aritmética se refiere principalmente a la situación de la suma. Vamos a ver otro ejemplo, porque estos ejemplos también lo podemos hacer a través de sucesiones, pero utilizando números nada menos que decimales. Si una sucesión aumenta 1.5 en 1.5, ¿cuáles son los primeros términos si el primer número es 0.5? Entonces, si estamos hablando de suma, los 10 primeros términos serían los siguientes. Si a 0.5 le sumo 1.5, me daría 2. Si le sumo a 2 1.5, me daría 3.5. Si a 3.5 le sumo 1.5, me da 5. Y así vemos la sucesión. Por eso tenemos ahí 0.5, 2, 3.5, 5, 6.5, 8, 9.5, 11, 12.5, 14. Porque entre uno y otro vamos sumando esa constante D, que es en este caso el 1.5.
Pero también podemos verlo en nada menos que fracciones. ¿Cómo entonces voy a encontrar términos de fracciones en una sucesión donde el ejemplo nos dice lo siguiente? ¿Cuáles son los primeros 10 términos de una sucesión si el inicial es 2 tercios y la diferencia entre dos términos consecutivos es 1.6? Ahí tenemos que hacer algo primero, porque si no, no puedo sumar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, en este caso, lo primero que tengo que hacer es cambiar los 2 tercios a sextos, que serían en este caso 4 sextos. Y entonces ahora sí ya puedo ir sumando un sexto, un sexto, un sexto a cada fracción que me vaya saliendo. Por eso, 4 sextos más un sexto da 5 sextos, más un sexto me da 6 sextos, más un sexto me da 7 sextos, y así hasta terminar nada menos los 10 términos que me están pidiendo. Entonces, recordemos que es primero cambiar mi fracción a la fracción que se va a sumar. Por eso la cambiamos a sextos. 2 tercios de la fracción es, y para encontrar la equivalencia sería 4 sextos. Y entonces me será más fácil resolver e ir aumentando un sexto en cada sucesión que tenga. Ahora bien, vamos a hablar de la otra sucesión, o también llamado progresión. Las progresiones geométricas tienen distintas aplicaciones. Principalmente lo vemos cuando se hacen cálculos de interés de algún préstamo, cuando se compra algún artículo o para medir crecimiento de población de alguna especie o forma. ¿Y cuál entonces es una sucesión geométrica? Una progresión geométrica o sucesión geométrica es una sucesión en la que cada término se obtiene multiplicando al anterior por una cantidad totalmente ya fijada, que en este caso sería una razón simbolizada con la letra R. Y vamos a verlo entonces en un ejemplo. Si se tiene en un primer término que el primer término es igual a 3 y la razón a la cual vamos a ir aumentando es a 4, se puede construir la siguiente progresión geométrica: 3, 12, 48, 192. ¿Por qué? Porque a 3 le multipliqué 4. 3 por 4, 12. 12 por 4, 48. 48 por 4, 192. Y podemos seguir haciendo nuestra sucesión o progresión. Si tenemos en la progresión geométrica 3, 6, 12, 24 y 48, nos vamos a dar cuenta que en este caso, que entre término y término consecutivo, la razón que se multiplicó es el número 2. 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. 12 por 2, 24. 24 por 2, 48. 48 por 2, 96. Y así nos seguiríamos hablando de esta sucesión que es por 2. En el siguiente ejemplo vamos a ver, o vamos a tratar de deducir los 2 términos que siguen a la sucesión infinita. Ahí tenemos 1, 2, 4, 8, 16, 32. Si lo vemos entonces, nos damos cuenta que la constante o la sucesión es a través de la multiplicación de 2. Entonces, si hablamos de un séptimo término, sería 64. Si hablamos de un octavo término, sería 128. Y así constantemente. De esta manera hemos visto 2 tipos de sucesiones, las cuales son nada menos la sucesión aritmética, que principalmente es sumar y restar de manera constante un número, y la sucesión aritmética es a través de multiplicar en referencia a una razón, o sea, a un multiplicativo totalmente ya definido.